Hola, bienvenidos una vez más a mi canal New Dandy Fragrance Reviews. En este espacio compartimos conocimiento de la perfumería, principalmente reseñas bastante detalladas, de esas que te hacen ser un experto en el perfume en cuestión cuando terminas de ver cada video. En esta ocasión tengo una reseña de una fragancia clásica reinterpretada que básicamente tiene su historia hecha ya. El Vetiver Extreme Degen Lane. Esta fue una fragancia que es la versión más intensa, más moderna del clásico Vetiver de Guerlain, que fue lanzado en el 1959. Este fue en el 2007 y pertenece a la familia Amaderada Especiada. Esta es una fragancia que fue diseñada principalmente para aquellos hombres que buscan un perfume con mucho carácter y audaz. Es un perfume que puede ser de gustos selectos. Más adelante vamos a ver de qué se explica. Aquí hablaré de la proyección Estela, algunas fragancias referidas, cómo te proyecta este perfume. Sin más, me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal y dejes tu like si consideras que es de valor para ti. Bueno, pues sin más, vamos a ver su desglose olfativo sin antes atomizarlo. No sé si se escucha la lluvia de fondo, porque está lloviendo bastante. Aquí vamos a ver su atomización. Vean, bastante buena, muy buena. Ahí está. Wow. Y a la salida lo que se presenta es principalmente el estragón, abrótano, regaliz, limón y bergamota. Esto será cuento chino para ustedes, pero básicamente el estragón es un arbusto que tiene un toque fresco y un tanto anisado. Es como el anís, ese toquecito de anís. El estragón y el regaliz básicamente son fragancias que le dan ese toque verdoso a este perfume a la salida. Cuando nos referimos a toque verde, ese toque verde, ¿qué significa? Básicamente es ese olor que trata de evocar la naturaleza, las plantas, las hojas. Para que tengas un mejor marco de referencia, es aquel olor particular del césped recién cortado. Ese es un toque verde. Pues a la salida esto es lo que da ese toque cítrico, fresco, verdoso y terroso. Y en el corazón presenta un toque ya más cálido y profundo, que tiene nuez moscada, tiene también pimienta y el incienso. Esta fragancia ya comienza a tener más características y sirve para amortiguar un poco esa salida fresca y terrosa que ya te acabo de mencionar. En la base donde se presenta el vetiver, el lavatonka y el cedro. De ahí le sale un poquito ahumado que se le puede sentir. Aunque en la versión, en la primera versión no se le toma en consideración este toque, que al parecer no tiene lavatonka. Yo no he conocido la primera versión, solo tengo esta, pero me indica que este toque ahumado no está presente en la clásica. La clásica es un poco más cítrica, diría yo, según algunos comentarios que he visto en algunos foros. Te lo digo por si acaso tienes pensado comprarte una u otra. Su estela, su proyección son moderadas. Esta no es una característica negativa. De hecho, es lo que te permite que te puedas poner este perfume más continuamente, ideales para espacios cerrados, porque no es una fragancia invasiva, no es ese tipo de perfume que va a invadir demasiado a la persona porque puede saturarla. Creo que está bien que sea moderada, ya que es bastante terrosa y verdosa. Y bueno, como te digo, es de públicos selectos. Ya la duración va de moderada a un poco alta, es decir, puede ir tanto como de entre las 5 a las 9 horas, lo que te permite disfrutar por gran parte del día con este perfume puesto. Entonces, ¿cómo te proyecta el Vetiver Extreme Degen Lane? A continuación te voy a hablar de su proyección. No de su proyección en cuanto a la fragancia, sino de cómo te proyecta este perfume y sus acordes también. Bueno, pues vamos a mencionarte los acordes porque ya te mencioné su desglose olfativo al principio. Y este perfume es principalmente aromático, amaderado y especiado fresco. En cuanto a su proyección, de cómo te proyecta como persona, este es un perfume que es bastante sofisticado y seguro. Te proyecta con madurez y elegancia, sin perder obviamente su toque de moderno, porque no es que estamos haciendo referencia al que es un perfume clásico, aunque eso sí tiene su clasicidad incluida, o sea, un porcentaje clásico.
pero sigue siendo moderno. Cuando yo me refiero a que es un perfume para gustos selectos, es por eso. Este es un perfume ya que te proyecta con más madurez, con más seguridad. No significa de que si tú tienes 18 años y te gusta el perfume, huelas a viejo o huelas a tu abuelo. No, este es un perfume simplemente para aquella persona que quiere mostrar eso. Si te sientes atraído por este perfume, no dudes en comprártelo, perdón, porque realmente es una excelente fragancia que te proyecta de esa forma como te acabo de mencionar. Desde mi punto de vista, tengo varios años con él, aunque tengo varios años porque lo tenía perdido y lo encontré hace algunos meses. Este es un perfume que para muchas personas he visto que no es ideal para ponértelo continuamente, pero yo considero que sí. Este es un perfume que puede acompañarte día a día, principalmente en esas épocas frescas o templadas. De hecho, personalmente te puedo indicar que por ese toque verdoso, terroso, presente con el vetiver, el regaliz, estragón y demás, te puedo decir que es ideal o más perfecto ser utilizado en la época del otoño, porque te va a ayudar la propia naturaleza a disfrutar de esta fragancia. Más aún si te gusta disfrutar de la naturaleza, como te acabo de mencionar. Todo lo que te acabo de mencionar en cuanto a su versatilidad es lo que te da de que este perfume sea tanto ideal para ocasiones formales como casuales, y como te mencioné ya en temporadas más frescas y templadas. Pero no indica que nada más sería para estas épocas. También creo que su acorde fresco son ideales también para ser utilizados en la primavera y en verano, en el día. Creo que también es ideal. Es decir, que puede que esta fragancia sea para todo el año. Público objetivo, bueno, como ya te mencioné, este perfume va ideal para aquellas personas que quieran mostrar madurez, más carácter, audaz y demás. Pero en cuanto a fragancia, te diría que obviamente si ya has probado el vetiver clásico, pues este también sería una opción, obviamente. El TR de Hermes o el Encre Noir de Lalique es fragancia que van básicamente siguiendo la misma línea, por lo que si has disfrutado de estos perfumes que te acabo de mencionar, pues también podría darle una oportunidad a este. En conclusión, Vetiver Stream de Guerlain fue esa fragancia icónica de una de las marcas de perfumes más antiguas que existen. Esta es la reformulación del que fue lanzado en el 59, pero más actual, obviamente, más profundo, esos toques verdosos, frescos, herbales, es encantador. Si tú eres amante de este tipo de fragancias que evoca a la naturaleza, a las plantas, a los arbustos, raíces y demás, creo que es ideal para ti también. Y sobre todo porque te proyecta con una seguridad, una madurez y con ese sentimiento audaz inigualable. Pero antes de despedirme, me gustaría también invitarte a que dejes tu comentario de qué piensas de esta reseña, si lo usarías, si ya lo conoces, qué tal, deja tu comentario, suscríbete. Ahí te lo dejo.